Fuga es un programa que busca explorar ideas acerca de cada una de las esferas que conforman la vida del ser humano. Salud, relaciones, familia, pareja, amigos, trabajo, finanzas, educación, espiritualidad, y la lista crece conforme sus anfitrionas, Gabriela y Yolanda, descubren otros tópicos y los integran al repertorio. En este espacio, Gaby y Yola desarrollan una charla acerca de estos temas, haciéndolo desde un lugar de aprendizaje continuo y desde su propia experiencia. Desean que su audiencia encuentre utilidad en la información que ellas y sus invitados comparten en cada emisión. No se erigen en expertas, hablan desde su propio entendimiento y proceso de vida, deseando que a su audiencia les sea útil en su propia búsqueda para vivir vidas más plenas y felices. Muchas gracias por tu presencia. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, ideas que convergen aquí por Facebook Live. Y ya saben, cuando terminemos estamos también por YouTube y por Spotify, así que síganos, denle like y si les gusta el programa también compártanlo. Bueno, hoy es sábado 18 de septiembre, ya pasaron las fiestas patrias y aquí estamos de nuevo en una emisión más de este programa que hacemos mi compañera y yo con muchísimo cariño, y como podrán darse cuenta también tenemos hoy un invitado especial. Voy primero a darle la bienvenida a mi amiga y a mi compañera de micrófono, Yolanda Burgos. Yolita, buenos días. Hola, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, Gaby, muy bien, muy contenta. Qué porque bueno. Vamos a hablar de un tema muy interesante, Sí. con un invitado igual muy especial. Así es. Aquí tenemos con nosotros a Hugo Munguía. Hugo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hugo es psicólogo especializado, es maestro en psicología cognitiva, y con él vamos a platicar un tema pues súper importante, sobre todo en los tiempos que ahorita estamos atravesando. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto poderlas acompañar, Gaby, Yolo, un gustazo estar por aquí. Gracias, Hugo, gracias por estar acá. Como dice Yolanda, el programa va a ser por demás interesante. Quédense con nosotros, vamos a estar platicando acerca de la salud mental en estos tiempos de pandemia. Hugo nos ha sugerido varios tópicos importantes a considerar durante la emisión. Vamos a estar hablando qué es realmente la salud mental, cómo se define, vamos a platicar acerca de la depresión, cómo se manifiesta, acerca de la ansiedad, y también vamos a rozar el tema del suicidio, que creo que también ha sido, pues lamentablemente ha venido en incremento a raíz de todo lo que se está viviendo. Entonces, bueno, pues creo que son temas que tenemos que atender. Es verdad que la salud física es importante, pero como ya nos lo va a explicar Hugo, pues la salud es integral y no podemos dejar de lado la cuestión mental y emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de continuar, pues ya saben que tenemos un pequeño espacio de agradecimientos. Primero agradeciendo que está nuestro amigo aquí con nosotros acompañándonos, un honor que nos puedan visitar gente experta. Entonces, gracias por eso, Hugo. También pues muchas gracias a Casa Tostadora Corazón de Café, que siempre nos consiente y que tiene pues ese detalle con nosotros de permitir que la emisión sea pues agradable, ¿no, Yolita? Porque Así siempre es. tenemos un delicioso café. Acuérdense que ellos están a 100 metros del Centrito, y ahora también ya están en Uptown, en la plaza Uptown, en una fuente de sodas donde también se surte café. Así que bueno, visítenlos, porque pues los que prueban este café saben que es garantía. Un beso a Rafael y a Georgette. Muchas gracias. Y también agradecer el apoyo de las dos consultorías que nos permiten también hacer realidad este proyecto, que son Enfoque Integral. Los pueden encontrar en redes sociales, Consultoría, Capacitación y Coaching, y también A Finhouse, asesoría en crédito hipotecario. Igual los encuentran en sus redes sociales y en su página de internet www.finhouse.com.mx. Y bueno, normalmente comenzamos la emisión pues haciendo o leyendo una frase alusiva al tema, ¿no? Sin embargo, pues este es un tema tan vasto, tan amplio, que nos gustaría ya directamente pues comenzar platicando con Hugo, ¿no? Sobre todo pues que Hugo nos platique, nos diga, ¿no? ¿Qué es la salud mental, ¿no? O cuál es la definición correcta de la salud mental, para de ahí partir sobre
pues la importancia de tener una salud mental y pues lo beneficioso que es cuando estamos nosotros en cuerpo, en mente y en alma equilibrados, ¿no? Hugo, te cedemos la palabra, platícanos. Gracias. Bueno, como ya comentaban, ¿no? Es un tema bastante amplio y bien abarcativo, pero sobre todo muy actual, ¿no? Más allá de todos los cambios que nos ha tocado enfrentar en los últimos 2 años, ya casi, pues creo que ha venido a resaltar todavía más, ¿no? Le hemos puesto mucha más atención. Y partiendo de esta idea de salud mental, ¿no? A mí me parece súper interesante la evolución que ha habido en los últimos años, porque antes, teniendo en cuenta que la psicología, que es mi área de estudio, como ya comentaban, ya adelantaban hace un momentito, pues la psicología surge de la medicina. Entonces, históricamente había un vínculo entre pensar en las cuestiones emocionales, pero más desde la ausencia de enfermedad. Y eso ha venido cambiando, ¿no? Entonces, el concepto que se integra o que maneja la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años ya, hace mucho hincapié en esto, ¿no? Que salud mental no se refiere a la ausencia de enfermedad o de alguna afección o alguna dificultad, sino más allá de esto se tiene que ver o se refiere a un estado de bienestar integral. No solo lo que tenga que ver con la emoción, sino también, como ya decían, algunos aspectos en lo físico. ¿Por qué? Porque se entiende que si no estoy bien físicamente, eso va a impactar en mis emociones. Cuando emocionalmente no me siento bien, mi energía baja, entonces reduce las actividades que realizo y eso influye en que no tenga energía o ánimos o disposición para hacer otras cuestiones. Entonces hay como una sinergia, hay una relación muy importante entre todo esto y creo que es muy importante, ¿no? Que hagamos esa aclaración y que salud mental no tiene que ver con ausencia de enfermedad, sino con la propuesta de un bienestar integral también en las cuestiones sociales, familiares, personales. A veces nos olvidamos, ¿no? De cómo los momentos para mí, los espacios en los que estoy conmigo mismo, también inciden en mi estado de ánimo, en cómo me siento. Y tú, ¿cómo, para aperturarnos y ser completamente francos, ¿no? Yolanda y yo hemos platicado a lo largo de varias emisiones de que todas las restricciones que se han generado en torno a la pandemia han tenido una incidencia en nuestra salud emocional en aras de supuestamente preservar la salud física, pero con esta definición que tú nos das, es evidente que no podemos vivir restrictivos en ese sentido permanentemente y querer tener una salud emocional o mental, y como ya lo dijiste, es un bienestar integral adecuado. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha estado sucediendo a lo largo de estos 2 años en materia de salud mental en la gente, en este caso que tú atiendes, o las estadísticas que tú tienes? Porque pues lo que yo sé, y voy a dejarlo para que tú lo concatenes como consideres pertinente, pues se ha elevado el índice de suicidios y eso es realmente alarmante. Sí, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que varios factores han tenido mucha relación con un montón de situaciones, ¿no? Los trastornos de ansiedad, que también ahí quiero hacer hincapié, ¿no? Muchas veces escuchamos trastorno y la gente se asusta, como que la palabra trastorno suena a que estoy trastornado de la mente. Estoy loco. Estoy loco. Entonces, trastorno, ¿qué quiere decir? Es un desequilibrio. O sea, es cuando algo se sale de lo que por lo regular está. Entonces, cuando hay un trastorno de ansiedad, es cuando los niveles de ansiedad se disparan a tal grado que ya no me resultan adaptativos o favorables, por decirlo de cierta manera, sino que empiezan a interferir con mis actividades. Entonces eso es algo que ha sucedido muchísimo, se han disparado los trastornos de ansiedad, la depresión también. Digo que esto no es nuevo, también es muy importante y me parece muy valioso que podamos comentar acerca de esto en este espacio, porque desde el año 2014 yo recuerdo que se reportaba que justo para el año 2020 la depresión iba a ser la segunda enfermedad en incidencia a nivel mundial, solo detrás de las cardiovasculares. O sea, no enfermedades que tengan que ver, como las consideran
las instituciones emocionales o no, enfermedades en general, físicas, de todo tipo, solo detrás de las cardiovasculares. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde 2014 se proyectaba que para 2020 íbamos a estar viviendo en un mundo con muchísimas personas deprimidas. Entonces esto no es nuevo, pero ¿qué pasa? Que en el 2014 no se sabía acerca de este fenómeno de la pandemia y esto pues, vino a disparar mucho más de lo que se tenía presupuestado, ¿no? Entonces, como ya comentabas, Gaby, yo creo que las restricciones, entendiendo que buscan hacer frente a los contagios, a las medidas que permitan que la gente se sienta más segura, sí por una parte, pero si lo vemos como un todo, tanta restricción también ha generado que no podamos realizar, sobre todo al inicio, ¿no?, actividades al aire libre, que son importantísimas también para lo que sucede químicamente. Cuando hacemos actividad física o cambiamos de entorno, en nuestro cerebro se empiezan a liberar dopamina, serotonina, endorfinas, que son, dicho en otras palabras, hormonas que nos hacen sentir bien. Claro. ¿Okay? Entonces, si se restringe esto, pero además nos están bombardeando en las noticias, en la prensa, en diferentes plataformas, con cifras, con datos, con cuestiones que lo que hacen es generar más miedo, pues como lo platicábamos antes de iniciar, eso va a desatar que también en el cerebro se empiecen a liberar otros químicos que están relacionados al estrés y a la ansiedad y que tienen un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces creo que las restricciones y las medidas, buscando minimizar o mantener los contagios en cierto nivel, también han generado muchas otras cosas y es por eso que ha habido tanto conflicto a nivel mundial. Hemos visto marchas en diferentes países de Europa donde la gente dice ya está, hemos visto tanta polémica y controversia con el tema de regresar a las clases presenciales. ¿Por qué? Porque en los niños, en su formación de idea de mundo, el tener que estar a distancia únicamente está generando un cambio, sí, está generando un impacto brutal en su desarrollo de socialización, que yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, no, pero es importante analizarlo, más allá de decir, esto es lo que se tiene que hacer porque es lo mejor. Correcto. Sí, pero ¿qué más hay de fondo? ¿Qué otros fenómenos vamos a tener que enfrentar a corto plazo o ya estamos enfrentando? Como tú decías, también el fenómeno de suicidio no es novedad. Desde el año, si no me falla la memoria, entre el 14 y 16, desde la Organización Mundial de la Salud publican un informe, que yo creo que el nombre dice mucho, suicidio, un imperativo global. O sea, imperativo, si recordamos las clases de español, es algo que tiene que ser, es una orden. Entonces, las mismas instituciones están diciendo, este fenómeno es algo que se tiene que atender ya, de manera urgente, y volvemos, esto antes de que se disparara la contingencia sanitaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pandemia o la contingencia sanitaria vino a evidenciar muchas epidemias que ya existían, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la oportunidad, no me gusta decirlo como un problema, sino como la oportunidad de voltear a ver cosas que han estado, pero quizá nuestra atención estaba enfocada en otro lugar. Completamente. Yo creo, Hugo, pues en base a lo que acabas de platicar, que es efectivamente hay un interés de que se eviten contagios, pero creo que llega un punto en el que también hemos perdido la perspectiva, ¿no? Y en el afán, en un momento dado, de evitar contagios, no nos hemos puesto a analizar cuáles son, como tú bien dices, las consecuencias inmediatas o a largo plazo que vamos a ver, sobre todo en los niños, como tú comentas, ¿no? Yo, al igual que Gaby, pues hemos estado un poquito pues reacias o muchito reacias, muchito reacias, más que nada porque pues no se trata ver nada más lo que está aquí enfrente de ti, sino ver más allá de tus ojos, ¿no? Como que abrir esa perspectiva y darte cuenta, como tú dices, emocionalmente, ¿qué me está generando? Tú comentabas antes del programa, es que la ansiedad no es mala, es un aviso para que tú, es un indicativo de peligro y tú lo que tienes que hacer es estar a salvo de ese peligro, ¿no? Pero cuando esa ansiedad que te ayuda en un momento dado es un mecanismo de supervivencia, ya se vuelve una constante, pues obviamente
el motivo, el objetivo de lo que viene siendo esa situación ya no se vuelve una ayuda para sobrevivir, sino es una cuestión más para pues aligerar en un momento dado pues la muerte o la enfermedad, ¿no? Claro, sí, y acabas de mencionar algo bien, bien importante. A mí me gusta mucho también tomar como un parámetro y diferenciar, bueno, es que habitualmente decimos las personas, estoy ansioso, sí, pero ¿en qué nivel? Que la ansiedad no es, estoy ansioso y es como que se prendió un foco, ¿no? ¿Y cómo Entonces, defines eso? Porque, o sea, ¿cómo defines o cómo se distingue, perdón la interrupción, pero para que depresión y ansiedad, la diferencia y cómo la gente puede saber si lo está experimentando? la diferencia la podríamos manejar desde en dónde está situado, ¿no? Teóricamente a veces nos dicen cuando nos estamos formando, la ansiedad va hacia el futuro. Si yo le pregunto a una persona, que lo hago muchas veces en la consulta, por poner un ejemplo, ¿qué pensarías si te pregunto si te pones nerviosa por un examen que presentaste en la preparatoria? ¿Te pone nerviosa ese examen que presentaste en la prepa? No. ¿Por qué? Porque ya pasó. Claro. Pero si yo te pregunto un examen que vas a presentar en 15 días para titularte de tu licenciatura, pues sí me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque todavía no sucede y hay incertidumbre de por medio. Okay. No sé qué me van a preguntar, no sé si estoy suficientemente preparado, qué tal que lo ponen muy difícil. La ansiedad nos lleva a muchas preguntas. Okay. Y estas preguntas están ligadas a una amenaza. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si repruebo el examen? Pues no me gradúo. Si no me gradúo, pues igual y mis posibilidades de trabajo disminuyen. O sea, ahí está la amenaza. Este es un mecanismo muy antiguo, muy antiguo, y que ha sido muy bueno, por eso se mantiene hasta la fecha, pero han cambiado las circunstancias en las que vivimos. Antes la ansiedad se activaba al ver un depredador que me podía atacar. Entonces muchas veces las personas les asusta lo que pasa con su cuerpo porque no entienden por qué les pasa. Y esto nos sirve mucho, el tener muy clarito que es parte del mecanismo, ¿okay? Vamos a pensar en este ejemplo, si yo soy un hombre primitivo y vivo todavía en la selva con depredadores, con jaguares que te pueden acechar o qué sé yo, entonces si yo veo un depredador, ¿qué pasa con mi cuerpo? El corazón empieza a latir rápido, que es lo que pasa cuando estamos ansiosos. Claro. ¿Por qué? Porque necesito que mis músculos estén llenos de sangre, vascularizados. ¿Para qué? Para correr. Claro. Cuando hacemos ejercicio, por eso sucede lo mismo. O para luchar. Cuando estamos ansiosos, ¿qué sucede? Me puse tenso. ¿Para qué necesitamos tensión en el músculo? ¿Para correr o para defendernos? Si yo tiro un golpe, se tensan mis músculos, ¿no? Entonces, sudamos también. ¿Por qué sudamos? Para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Porque al bombear la sangre aumenta la temperatura, entonces tengo que sudar para equilibrar los niveles de calor en mi cuerpo. Entonces cada una de las reacciones que experimentamos cuando estamos ansiosos tiene una explicación adaptativa, pero como decíamos, ya no vivimos en las mismas circunstancias, pero se sigue presentando igual. O sea, eso que era una amenaza real se convierte en una amenaza que a veces es simplemente imaginaria. En algunas ocasiones la gente piensa, me puede pasar esto, y realmente las posibilidades de que suceda a veces son muy bajas, y sin embargo se genera este estado de ansiedad en las personas, mucho por lo que decías al principio, en estos tiempos que estamos viviendo, sí, que son a los que estamos aludiendo, ese miedo a la muerte, en este caso específico, ¿no? Sí, no, definitivamente. Esto que acabas de mencionar es importante porque incluso a mí no me gusta utilizar mucho etiquetas, pero creo que ayudan para explicar o entender. Pero incluso es muy común, sobre todo en los últimos 15, 20 años, a mí me ha tocado escuchar de muchísimos casos o trabajar con muchísimos casos de algo que se llama ataque de pánico. No sé si lo han escuchado. Sí, claro. Entonces, es lo que acabas de decir. Yo identifico que esa reacción en mi cuerpo es la amenaza. Entonces me va a dar un infarto, pero realmente es porque se activó el mecanismo de ansiedad. O voy a perder la razón porque no entiendo qué me está pasando. Entonces el presentar ansiedad es lo que me empieza a generar ansiedad. ¿Cuándo me va a volver a pasar? ¿Será que me pase más adelante? Entonces la ansiedad va hacia el futuro.
La depresión no necesariamente. ¿Okay? Entonces esa es una diferencia. Ok, la ansiedad tiene que ver con el futuro. ¿Y la con la depresión, con qué tiene que ver? ¿Con la melancolía del pasado o con qué tiene que ver? En muchas ocasiones sí. Ajá. Sin embargo, no es que en la depresión no aparezca el futuro, pero aparece de otra forma. ¿Ok? Porque no son variables dependientes. No toda persona que está deprimida está desesperanzada, pero cuando hay desesperanza, veo el futuro como algo que no es prometedor, y por eso la desesperanza está más relacionada, contrario a lo que se piensa que depresión casi en muchos casos es sinónimo de suicidio, y no es así. Es muy bajo. Una de cada 10 personas deprimidas puede presentar ideación suicida, pero en el caso de la desesperanza sí está mucho más relacionado al fenómeno suicidio. Entonces, en la depresión, ¿qué pasa? Al menos desde el modelo con el que yo trabajo, hay algo a lo que le llamamos triada cognitiva de la depresión. O sea que cuando estamos deprimidos hay 3 tipos de pensamientos que están muy presentes. Visión negativa de mí mismo: soy lo peor, nadie me quiere, no sirvo para nada, todo me sale mal, etc. Visión negativa de los demás: nadie me pregunta cómo estoy, qué mala onda son conmigo, todos estos. Veo de manera negativa al otro, me veo de manera muy negativa a mí, y veo de manera negativa el futuro. Esos son los 3 tipos de pensamientos muy característicos cuando estamos deprimidos. Entonces, ¿qué pasa con la depresión? De hecho, hay un video que le recomiendo a quien le llame la atención conocer un poquito más. Es cortito, es un video psicoeducativo de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Yo tenía un perro negro. Y ejemplifica la depresión como un perrito negro, y hay un momento en el que la persona se pone unos lentes con forma de perrito negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda mi realidad la filtro a través de esos lentes. Entonces, todo lo veo más oscuro de lo que es. Incluso muchas personas deprimidas podemos referir, ¿no? Es que todo se ve más oscuro. Es como la sensación de traer una nube negra sobre tu cabeza, ¿no? Sí. Pero esto ha incrementado mucho, ¿no? Podemos notar entre los niños y los jóvenes mucha más predisposición, por ejemplo, a raíz del confinamiento, de las restricciones, de la baja socialización, que están más metidos en las cuestiones de sus juegos o aislándose, ¿no? Y los adultos también teniendo dificultades para disfrutar la poquita tal vez socialización que haya, y ese miedo constante. Entonces, regresando a lo que hablábamos al principio sobre se entiende, no lo comparto, pero lo entiendo, que estas restricciones tengan aparentemente el fin de preservar la salud, pero ¿a costa de qué? La salud física a costa de la salud mental. Y entonces vemos suceder cosas, como tú bien señalas, tremendas, y aún con consecuencias mucho más graves a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué podemos hacer frente a un entorno tan restrictivo que nos impide tener una vida normal, como saludar a las personas, tener contacto físico, socializar, no estar bombardeados con noticias que nos afectan, ¿no? Yo te lo pregunto o sea, para que tu respuesta sea para nuestra audiencia mucho más científica, porque para Yolanda y para mí, pues nos vale madre, nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, nos socializamos, nos abrazoteamos, o sea, nos vale, ¿no? Porque sabemos que eso lo necesitamos. Por lo tanto, desde el día 1 nos valió un carajo esto de acá, y que sí, o sea, no nos importa. Y hemos podido tener una realidad favorable. Pero yo sí estoy interesada en conocer el punto de vista de un profesional como tú, que entiende ambas partes y que lidia con sus pacientes en esto que está sucediendo. ¿Me expliqué? Mi pregunta un poquito extensa, pero Creo que sí. Bien, yo lo que considero que es muy importante en estos 2 fenómenos que estamos comentando, tanto depresión y ansiedad, hay algo que es fundamental, que puede ser un factor que nos favorezca o puede ser un factor que complique la situación, y es la expresión emocional.
Entonces, estamos socialmente muy habituados. A mí me ha tocado escuchar infinidad de veces que hablar de cómo me siento es mostrarme débil o vulnerable. Entonces, yo entiendo las emociones como energía. Para mí, las emociones son energía, electricidad. ¿Por qué? Porque me lo dice mi lógica. Si la sinapsis, que es la conexión entre neuronas, son choques eléctricos, si cuando hago ejercicio y muevo mi cuerpo estoy generando electricidad, pues cuando experimento una emoción se está generando energía. Claro. ¿Qué pasa? Que de repente las personas no hablamos de cómo nos estamos sintiendo. Entonces yo les pongo en el consultorio el ejemplo de la olla express. Quienes conozcan una olla express sabrán de qué les hablo. Entonces haz de cuenta que tienes una olla express, estás cocinando lo que habitualmente cocinan, es frijol. Entonces ahí está la ollita, tiene su sombrerito con su valvulita para liberar la presión. ¿Y qué pasa cuando se obstruye esa valvulita de escape? Se acumula tanto la presión que la tapa sale volando. Entonces eso es lo que nos sucede a las personas. Acumulamos energía de las emociones hasta que llega un boom, que puede ser con ansiedad, con depresión y con muchas otras cuestiones, con una crisis, ¿no? Una crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Identificar personas con las que nos sintamos cómodos, sean de la familia o no de la familia, y hablar de cómo nos sentimos con todo lo que está sucediendo. Que me siento súper estresado porque no sé qué va a pasar con la economía del mundo, o no sé cuándo va a terminar las restricciones. O sea, hay tantas preguntas, pero que tanto hablamos de las emociones que me generan. Claro. Entonces, ese es un detalle. Otra cosa que podemos hacer es, no son los únicos factores, pero hay 3 elementos que influyen mucho en el estado de ánimo de la mayoría de las personas: pensamientos. Entonces, de repente las personas consideramos que porque yo pienso algo es así. Entonces, es la realidad. Exactamente. Entonces eso nos ayuda mucho. Vamos a poner un ejemplo que es muy común con el tema de depresión. A mí me toca en la consulta que me digan: Hugo, es que todo me sale mal. ¿Okay? Y mi función no es decir, no te sale mal, échale ganas. No, digo, ok, me estás diciendo que todo te sale mal, ¿estás seguro? Sí, ok. ¿Y qué hacemos? Ver si realmente ese pensamiento tiene evidencia. Entonces yo que les pregunto: oye, cuando venías hoy para el consultorio te perdiste, ¿no? Entonces, ¿eso salió bien o salió mal? Cuando subiste las escaleras, yo estoy en una planta alta, te caíste, te tropezaste, ¿no? Entonces, ¿eso salió bien o salió mal? Hay 3 puertas, hay una nutrióloga, hay otro espacio ahí donde estoy, te confundiste de puerta, te metiste a otro lado, ¿no? Entonces, ¿eso salió bien o salió mal? Entonces estamos buscando evidencia de que no porque yo piense esto es así realmente. Entonces eso nos ayuda mucho, identificar qué pensamientos están ligados a qué emociones y ver si tengo evidencia de que esto realmente es así. Claro. ¿No? Porque si no, quiere decir que pensamientos que no son reales sí me están generando emociones reales. Entonces quizá yo siento que nadie me quiere o que no sirvo para nada y vivo basado o construyendo mi realidad en esas ideas que igual y no son reales. Claro. Entonces, pensamientos, actividades. Cuando estamos deprimidos, por ejemplo, algo que no en todos los casos, pero en muchos casos sucede, es que baja la actividad física. Me siento menos motivado, quiero estar solo en la cama, etc. Entonces, ¿qué nos ayuda? Tratar de identificar actividades agradables y aunque sea en lapsos muy cortitos, pero animarme a hacer algo que disfruto. Si puedo hacerlo acompañado, también ayuda. Y el tercer elemento que influye mucho en el estado de ánimo: contacto con personas. O puede influir para muy bien, o puede influir cuando hay relaciones tóxicas o hay situaciones muy complejas, puede jalarnos para el otro lado. Entonces eso nos puede ayudar. Como decías en algún momento, ¿no? Ver más allá de la superficie, ver más allá de lo evidente. O sea, ¿qué más hay de fondo con lo que estoy pensando, con lo que estoy haciendo, con quienes me estoy relacionando y cómo eso impacta en cómo me siento? Claro. Porque a veces nos obligamos a estar con personas con las que no nos sentimos a gusto. También pasa. Entonces, eso influye mucho en el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque implica un gasto de energía, que cuando estoy deprimido lo que menos tengo es energía. Entonces, le invierto para estar con gente con la que no quiero estar, o estar realizando actividades o aparentar que estoy contento cuando no lo estoy. ¿Por qué? Porque no me animo a hablar de cómo me siento. Entonces vemos cómo todo está de alguna forma
ligado. Sí, definitivamente, definitivamente. Me gustaría continuar con un tema que ya nos han pedido que hablemos de fondo para tratar de entenderlo, que es el suicidio. Entonces, antes de pasar a ese tema, que pues es un tema delicado y que seguramente la gente va a tener tal vez algunos comentarios o tendrán preguntas, pues pasar a ver qué nos han puesto. Sí, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos pues buena audiencia. Aquí Lula Becerril, saludos al psicólogo Hugo desde la comisaría de Cholul, que tanto lo aprecia. Órale, Cholul. Mauricio Salas, saludos. Félix Pereira dice, la restricción de movilidad tan extensa que hay en el estado, ¿crees que está afectando la salud mental de la gente? Han habido demasiados suicidios. Se estima que uno cada 37 horas en el estado. ¿Qué opinas? Definitivamente que como ya lo comentamos, ¿no? Hay una relación entre las restricciones y todo el impacto que tiene con los temas que estamos abordando. Sin embargo, no podemos, me parecería poco justo y poco ético responsabilizar a las restricciones. Sí. Porque en nuestro contexto en Yucatán es un estado que históricamente está por encima de la media nacional. Entonces, el suicidio es un fenómeno multifactorial, claro, en el que hay infinidad de variables relacionadas que inciden en diferentes áreas de nuestra sociedad. Claro. Incluso cuando yo digo esto, a veces me voltean a ver extraño, ¿no? Pero digo, el área de derecho está relacionada con suicidio. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley federal de salud mental. Entonces quiere decir que no hay programas específicos para prevenir. No es solo la prevención, ni solo la atención a las personas que tienen ideación suicida, ¿no? ¿Qué pasa con los familiares? Claro. Cuando una persona decide finalizar su vida, ¿qué pasa con la familia que se queda, que se les llaman sobrevivientes? Quedan mucho impacto, quedan muchos fenómenos en estas personas y es una población olvidada. Y muchas veces algún familiar... Cuando a mí me ha tocado trabajar con el tema de suicidio, de repente, indagando en la historia familiar, hay otros casos en la familia. Pero ¿qué pasa? No se habla. Claro. Volvemos a lo importante de la comunicación, de hablar de cómo me siento, que entonces se evita. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. Exacto. Entonces vienen los medios de comunicación, que aquí no está regulado, en México en general. En otros países hay una normativa de cómo se deben de dar a conocer estas noticias, sin poner fotos explícitas, sin utilizar títulos sensacionalistas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es lo contrario. Claro. Se genera más morbo, se genera no información. Totalmente. Se genera otro tipo de cuestiones. Completamente. Entonces, el comentario que hace Félix, por cierto, gracias por vernos a todos los que están viéndonos. Yo tengo una perspectiva respecto a esto y me voy a... como no me gusta quedarme con mis emociones porque no vaya a ser que me pase algo, que te dé ansiedad, pues, que me dé ansiedad, pues sí, no voy a responsabilizar a Vila, pero sí, perdón, pero es una tontería esto de que está sucediendo de la restricción, que realmente ha afectado a muchísimas familias, en el sentido de su economía, en el sentido de sus desplazamientos, en el sentido de su estilo de vida, que no parece tener ningún sentido para beneficio real. Y como bien señalas, pues no los podemos culpar, porque ahí es donde quiero yo hacer mi aportación. Pues somos responsables cada uno de nosotros de cómo vamos a hacer frente a este tipo de situaciones, y lamentablemente pues hay personas con menos recursos internos para hacer frente a esas situaciones, de lo que afecta, por ejemplo, económicamente a ciertos grupos o a ciertos rubros, el hecho de que la movilidad empiece a ser restrictiva a partir de cierta hora. Entonces ha sido realmente muy duro para muchas personas esta situación, y los recursos internos que tenemos van a definir cómo hacemos frente a ello. Y ahí es donde se empieza a gestar esa bola de nieve, donde ya no lo puedo resolver, me empiezo a deprimir, o empiezan esos cuadros de ansiedad,
y han habido situaciones extremas de total desesperanza frente a una situación que no parece tener término. Es que ponte una vacuna, es que ponte dos, es que ponte tres, es de cuando nos las pongamos ya podemos salir, es que sí se va a reactivar la economía, y así llevamos 2 años. Entonces, digo, insisto, como no me lo quiero quedar, Vila, haz algo porque ya estamos hartos, ¿no? Yo sí creo que eso nos está afectando. Bueno, Pero la responsabilidad personal es lo que yo creo que puede definir desde esta perspectiva, y lo que comentabas hace un ratito, qué acciones concretas, y esas son las que tenemos que empezar a practicar, ¿no? Claro, Gaby, y yo creo que ahí tiene muchísima razón en un punto que dio Hugo, ¿no? Sería poco ético, ¿no? El responsabilizar. Yo creo que, como todo, ni tú ni yo somos más chingonas que otras personas como para haber dicho, pues yo he salido airoso, ¿no? Yo creo que, como sí, bien, esta situación, a pesar de que podamos considerarla injusta o no injusta, es un hecho que viene a poner o sea, a poner más evidente qué es cómo venimos emocionalmente, ¿no? O sea, nuestro bagaje emocional. O sea, ha venido simple y sencillamente. Las limitaciones que sí, tenemos. Lo que tenemos ha venido, yo creo, a mostrarnos cómo estamos interiormente, ¿no? Y esa es la parte en la que, pues, tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque, pues, al fin y al cabo, la manera en cómo hemos estado emocionalmente y físicamente, porque yo, como platicábamos con Hugo antes de comenzar el programa, emocionalmente, obviamente, hay una repercusión física también, ¿no? Entonces, esta situación también nos ha venido a mostrar cómo estamos emocionalmente, cómo nos hemos venido gestionando, que a veces con la rutina, el estrés y demás, no nos habíamos dado cuenta, y toda esta inmovilidad a la que nos han orillado nos ha hecho movernos interiormente y darnos cuenta cuál es el caos o la mierda que traemos adentro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde pues tratar de ver también esa parte positiva. O sea, esto que externamente me está impidiendo moverme, me está permitiendo ver hacia adentro y ver cómo estoy, ¿no? Y lo que está haciendo, cómo estoy reaccionando o cómo estoy gestionando toda esa situación que se está dando, ¿no? Y también me gustaría también comentar un punto, ¿no? Precisamente Diana, una muy querida amiga y mami de Hugo, eso precisamente me venía comentando cuando estábamos platicando respecto al suicidio, Hugo, que comentaba Diana, es que desafortunadamente también los medios de comunicación, o sea, lejos de ayudar, se mató con una soga, o se mató con el hamaquero, viene hasta inclusive a dar ideas a las personas que si todavía no están convencidas, pues así lo puedo hacer, ¿no? Y otro punto que me pareció muy importante y muy interesante que comentó Diana, el suicidio no viene como oye, o sea, es que es una persona reactiva y en ese momento se le ocurrió, o sea, es como que el último paso, ¿no? Ya una persona que llega a esa situación ya es una persona que ha venido como que construyendo la idea. Exactamente, ¿no? Háblanos de este tema, ya va a abordar Hugo el tema del suicidio. Por si tienen preguntas, les vamos a estar monitoreando. Adelante. Sí, eso es muy importante, ¿no? Que muchas veces se piensa en el acto final, ¿no? Se suicidó, sí, pero ¿qué pasó? Y hay todo un proceso, hay toda una historia de vida donde en muchos casos, desde la infancia, hubo maltrato, hubo abusos, hubo carencias emocionales, hubo muchísimos fenómenos que se van sumando hasta que las personas empiezan a construir la idea de, oye, ¿sabes qué? Es mejor que yo no esté aquí. Pero no, pocas veces es un acto netamente de impulso. ¿Cuándo sucede? Cuando hay alguna droga en exceso, cuando no estoy en pleno uso de mis facultades, porque estoy con algún estímulo que está haciendo funcionar mi cerebro de otra forma, puede ser un factor más. Pero por eso decíamos, el suicidio es un fenómeno multifactorial. Y de lo que comentaban, ¿no? Yo no estoy quitando responsabilidad a las restricciones. Claro. No, pero me parece que es un factor más. Sí, no sí, estoy de acuerdo. Se suma. Sí. Pero yo creo que socialmente en Yucatán, por eso les mencionaba, no es nuevo que en Yucatán los índices o las tasas de suicidio estén elevadas, pero hay muchos fenómenos. ¿Qué factores hacen que aquí sea así? Para empezar, hay un factor que
socioantropológico, ¿no? Que tiene que ver con la cultura maya. Pero además no podemos olvidar el nivel de discriminación que existe, que no se habla mucho de ese tema, pero en Yucatán hay muchísima discriminación. Entonces ese es otro factor que influye. La brecha económica que existe, como tú decías, vino a exacerbarlo o a explotar el tema de las restricciones, el cierre de negocios, pero hay una brecha en lo económico muy amplia que pone en situaciones muy precarias a gente que vive en la ciudad o a las afueras, sí, ¿no? En el interior del estado. Entonces, cuando uno indaga, averigua, pues hay gente que por deudas, hay gente que por alguna cuestión, incluso a mí me ha tocado escuchar de casos que para cobrar un seguro, sino que yo no puedo solventar a mi familia, pero si tengo un seguro, termino con mi vida, algo les va a quedar. Entonces hay tantos factores como personas, ¿no? Entonces es un fenómeno muy complejo, pero volvemos. Yo quiero hacer otra vez mucho hincapié en lo que podemos hacer como comunidad. Claro. ¿Okay? Entonces, si nosotros no exigimos a las autoridades que se tome en serio para regular lo que pasa con cómo nos informan, ahorita más que nunca con lo de la contingencia sanitaria estamos viendo la importancia de lo que consumimos. Si consumo miedo porque lo único que me ponen son noticias de muertes, de cifras de... pues voy a vivir con angustia y eso va a impactar muchísimo. A veces confundimos el estar informados con el estar bombardeados. Estar bombardeados. Esto es como comer chetos todos los días y está a toda madre que según tú, pero te estás haciendo daño. Es lo mismo, o sea, consumir esa información es como lo que ingerimos, ¿no? Y yo es comida chatarra. Yo no estoy recomendando, entonces no vean noticias, no, sí pero vamos a equilibrar. Exacto. O sea, no es lo único que está pasando con el mundo. O sea, sí se está muriendo cierto número de personas, desafortunado, ok, pero ¿cuántas personas se están recuperando? Claro. O sea, para que yo vea la imagen completa. Así porque es. si yo me quedo con un fragmento de la información y con base en eso saco una conclusión, pues está siendo completamente sesgada mi Totalmente. idea, ¿no? Completo. Entonces yo creo que eso también es un punto muy importante y que como comunidad, mientras más abordemos el tema, a mí me parece fantástico, por eso me encantó la idea de venir a charlar con ustedes el día de hoy. Mientras más foros tengamos para hablar de estos temas y del fenómeno suicidio, más información se puede dar, porque si no seguimos alimentando como sociedad el estigma, y eso es lo que sucede, lo que platicábamos, es muy común. Escuché un caso hace un par de semanas que hubo alguna persona que finalizó con su vida y la familia pidió que reportaran que fue por COVID. ¿Por qué? Porque hay temor al estigma. Porque Claro. como sociedad, bueno, es que ahí se suicidó alguien, es que esto, entonces seguimos alimentando ese mito, ese tabú, y mientras eso se mantenga, va a pasar como muchos otros fenómenos. Históricamente pasaba con el tema de la preferencia sexual, pasaba con el tema de no hablar en la escuela de las relaciones sexuales o métodos anticonceptivos, y que generaba pues embarazos a tempranas edades. Entonces, mientras más nos vayamos acercando a abrir temas que nos incomodan, también puedo descubrir, bueno, como individuo, ¿por qué me incomoda esto? Claro. Y como sociedad, ¿por qué nos incomoda tanto hablar de esto? ¿Qué dice de nosotros? Claro, totalmente. ¿Qué dice nuestro inconsciente colectivo al respecto, no? Sí. Y me llamó mucho la atención porque pues es algo que hemos hablado desde otra perspectiva, Yolanda y yo, acerca de cuando hay un suceso de suicidio en una familia, cómo lo viven los sobrevivientes, pero que conforme indagamos nos damos cuenta que no es el único evento, ¿no?, que ha habido, y mucho se le atribuye al hecho de que de esto que comentabas hace un rato, no se habla y se mantiene en un secreto, y no se indaga acerca de los verdaderos motivos que pudo haber tenido esa persona para llegar allá, que como dicen en los grupos de 12 pasos, cuando se habla del alcoholismo o la drogadicción, no es únicamente el drogadicto o el alcohólico el enfermo, sino es una enfermedad de la familia, y tengo la impresión de que lo mismo sucede cuando hay un evento desafortunado de este tipo. Proviene de un deterioro emocional que es compartido con la familia, y ahí es donde es importante que quienes queden
tengan la posibilidad también de sanar. ¿Qué opinas de esto? Fíjate, retomando lo que comentas, qué interesante, si nos preocupa tanto a nivel global el índice de suicidios y seguimos el ejemplo que acabas de decir, ¿qué dice de nuestra sociedad? O sea, tú lo ponías a un nivel de la familia, ¿okay? Y así se trabaja aquí en el hospital psiquiátrico, ¿no? Dicen, es el vocero del grupo. Entonces, es el vocero. ¿Qué nos están queriendo informar las personas que dicen, ya no quiero estar en este mundo? Claro. ¿Qué nos dice de las Qué formas en las que estamos esto. viviendo como sociedad, ¿no? Algo que se descubre, yo tuve la oportunidad, y le agradezco mucho, de realizar una investigación hace unos años en el hospital psiquiátrico, en PIAS, que es el Programa Integral de Atención al Suicidio, que coordina el doctor Baquedano. Y algo que platicaba con él, ¿no? Me compartía mucho de lo que ellos han descubierto en más de 20 años de trabajo con el tema. Y él me decía, es que es impresionante que las personas que intentan suicidarse realmente no se quieren morir. Aunque suene extraño, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo no se van a querer morir si intentaron suicidar? Sí, pero si tú le preguntas a la persona, y a mí me ha tocado hacerlo a partir de que lo comenté con él, ¿no? Todavía hace un par de, menos, la semana anterior, con una chica que se me hizo muy fuerte, ¿no? 13 años, y con temas de bullying en la escuela, con mucha presión de muchos tipos, con mucho miedo de regresar a las clases presenciales. Y ella me decía, no es que he tenido algunos pensamientos de que estaría mejor que yo no estuviera aquí, etcétera. Y yo le preguntaba, que es a lo que me refería con lo que comentamos con el doctor Baquedano, yo le preguntaba, oye, si este aspecto y este aspecto de tu vida, esta pluma fuera una varita mágica y los cambiara, ¿crees que no quisieras estar aquí? No, sí quisiera estar. Entonces, realmente las personas no se quieren morir, quieren vivir diferente, claro, de cómo están viviendo, ¿no? Quieren matar el dolor, quieren matar la angustia, quieren matar muchas cosas, pero que no encuentran o consideran que no hay forma, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es revelador, es decir, realmente no quiero morir, quiero vivir distinto de cómo estoy viviendo, quiero cambiar mi realidad, pero quizá me parece que no es posible. Sí, y con muchas lo que veces, tengo ahorita no puedo, ¿no? Claro, y muchas veces esa es nuestra labor, acompañarlos a descubrir que sí pueden tomar algunas decisiones. Hay gente que está en matrimonios de años con muchísimos fenómenos, a veces violencia, infidelidades, lo que sea, ¿no? Pero no deciden terminar con esa relación y ahí están viviendo una realidad que ya no quieren, y a veces la salida es esa, pues, ya no está. Me ha parecido impactante, no sé por qué la verdad, pero como lo planteaste, son los voceros de la familia. Me pareció impactante porque sí es eso, nos están diciendo algo de nuestro clan, de nuestro entorno, y como bien señalas en este punto, considerando que Yucatán es uno de los estados con mayores índices de suicidio, ¿qué nos está diciendo de la sociedad? Esa parte me parece que todas esas personas que han decidido acabar con su vida, todas las personas que también tienen otras afecciones como depresión o ansiedad, también son voceros. Y creo que no dimensionamos hasta qué punto nos están mandando mensajes de cómo estamos a un nivel colectivo. Y yo lo he comentado en público, lo he comentado en foros abiertos y lo he escrito, ¿no? Y ha sido motivo de que algunas personas discrepen, lo cual pues por supuesto están en todo su derecho, pero yo he dicho que considero que en Yucatán tenemos una sociedad muy enferma a un nivel emocional y mental, derivado de ciertos paradigmas que nos impiden avanzar, a evolucionar realmente en ese sentido y sanar todas estas creencias limitantes que traemos como sociedad, con familia y eventualmente como individuos, cosas tan aparentemente sin cierta, o sea, no le damos la importancia de vida, pero esa discriminación de la que tú hablas, ese rezago económico, esas polarizaciones sociales, la discriminación, el bullying que se genera a partir de esos fenómenos, lamentablemente es algo que se nota, que se vive, que duele, pero donde no se está haciendo nada.
Voy a hacer una acotación rápida. Hay un libro que escribió una amiga mía que se llama Eugenia Iturriaga, seguramente mucha gente la conoce, y es una doctora en antropología, y escribió un libro que fue polémico hace algunos años, que habla de la élite de la ciudad blanca, y básicamente pone de relieve, por ejemplo, en este caso específico, el racismo en Yucatán, y mucha gente la atacó diciendo que efectivamente ella no es yucateca, pero lleva muchos años viviendo acá y estudiando este fenómeno que vivimos, y al que se le ha atribuido esos índices de suicidio, ¿no? Como parte, o sea, como tú bien dices, más. eso es multifactorial, pero ese factor pesa mucho. Y entonces, con lo que quiero concluir es, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Yo la verdad no sé si la sociedad está preparada para escuchar los cambios de fondo que requerimos hacer, pero yo creo que a un nivel individual, Yolanda y yo hemos procurado que a través de este foro podamos hacer cambios personales que contribuyan a sanar la sociedad, porque ya no podemos seguir viviendo así, porque estamos viendo que la salud mental, como tú la señalaste, que es un bienestar integral, está cada vez más deteriorada. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Yo creo que hay varios fenómenos, hablando de Yucatán, otro, consumo de alcohol. A nivel nacional es uno de los estados que también aparece arriba de la media, y ligándolo con lo que decíamos hace ratito, ¿no? De las restricciones. Entonces, muchas veces el consumo de alcohol, sobre todo en hombres puede estar más marcado, es una estrategia de afrontamiento. Me estoy sintiendo de tal forma, tengo problemas en el trabajo, estoy estresado, etcétera, me voy al bar con mis amigos, me tomo una cerveza, me olvido. Entonces, ¿qué pasa con las restricciones? Hubo un tiempo que no había venta de alcohol y no podíamos salir de casa. Entonces, ¿cómo le hago para lidiar con lo que estoy sintiendo? Si no sé, nunca me he tomado el tiempo de lidiar con mis emociones o gestionarlas de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Por eso también se disparó. De por sí ya existía, ¿no? En porcentajes elevados, pero se dispararon los casos de violencia en casa. Claro. Entonces, ahí vemos cómo es una red de fenómenos, de circunstancias, de factores que van generando muchos fenómenos, pero yo vuelvo a lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Yo lo veo como una gran oportunidad para reflexionar, para asumir la responsabilidad. Definitivo. No solo individual, sino como colectivo. Porque ¿qué pasa? Volviendo al fenómeno o al tema de suicidio, decimos, no es que se suicidó, ¿ok? Pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo como colectivo? Que existan personas que dicen, ¿sabes qué? Es mejor ya no estar aquí. Claro. Entonces, Totalmente. esa es la reflexión que yo hago, el no distanciarme, ¿no? Porque decimos, si no nos gusta hablar del tema, se evita hablar del tema, ¿es por qué? Porque me quiero distanciar, ¿no? Las mismas autoridades, no es que eso que lo vea el sector salud, el tema del suicidio, que lo vea el psiquiátrico, cuando podemos decir, bueno, ¿qué factores tienen que ver con este fenómeno y qué podemos hacer cada uno desde nuestra área de estudio o nuestra profesión o nuestra vocación? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Y como ustedes dicen, bueno, quizás si lo que puedo hacer es formar este espacio para abrir el tema, fantástico, estoy asumiendo esa responsabilidad como especie, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta de José Mújica, expresidente de Uruguay, que él decía en el Foro de las Naciones Unidas, él decía, el mundo va a cambiar cuando nos veamos como especie. El día en el que el hambre de África sea el hambre de México, de Estados Unidos, me va a importar realmente, pero si digo, no, eso es bronca de allá, yo tengo mis broncas. Entonces lo mismo pasa, no es este tema del sector salud o de la gente, que el estigma, ¿no? El suicidio es un tema de locos. Si nosotros revisamos y vemos factores asociados al fenómeno de suicidio, todas y cada una de las personas estamos involucrados, ¿no? Sí. Trastornos de ansiedad, sentimientos de aislamiento, de angustia, desesperanza, depresión. En algún momento de nuestra vida hemos atravesado por eso. Totalmente. Entonces, no es un tema de locos, de gente débil, que es otro de las frases muy, muy equivocadas que se menciona, o de gente valiente. Se dicen tantas cosas, sí, pero bueno, realmente, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo? A mí me ha parecido, o sea, muy, muy enriquecedor cómo has abordado cada tema.
porque aquí nosotras dos somos medias apasionadas y empezamos a enloquecer, y tú lo has abordado con mucho aplomo, un tema tan delicado. Como nos quedan unos minutos, me gustaría saber qué opinas de esto, ¿no? Yo creo que el no hablar de un tema tan delicado como el suicidio, y también muchas veces no hablar de la depresión, de la ansiedad, porque la gente lo experimenta, pero yo he visto que escriben en Facebook, por ejemplo, en redes sociales, como si quisieran expresar que están atravesando por eso, pero con cierta vergüenza, ¿no? Y creo que una de las cosas, uno de los factores que contribuye a que Yucatán tenga tan altos índices de suicidio, de alcoholismo, de SIDA, sobre todo en mujeres casadas, porque ese es otro tema interesante. El índice de SIDA en Yucatán es el más alto en mujeres casadas. Es interesante eso, ¿verdad? Y esto, ¿por qué no se habla? Yo creo que en Yucatán hay un tema que solamente los yucatecos entendemos, pero cuando viene gente de fuera se da cuenta así. Guardar las apariencias. Y cuando guardamos las apariencias no podemos hablar de lo que realmente sucede, no nos podemos vulnerar, no nos damos el permiso de vernos como personas pues con limitaciones, con desalientos, con problemas, con limitantes en general, porque queremos guardar las apariencias. Entonces es mejor decir que morí de COVID, como mencionaste de la nota, que haberme quitado la vida, ¿no? Y todo se vuelve un estigma. Y creo que es una oportunidad para reflexionar. ¿Por qué estamos aún preservando la necesidad de guardar una imagen? Cuando al menos en algunos foros, como en al menos lo intentamos, ¿no? Ser lo más transparentes posibles con la finalidad de inspirar tal vez o impulsar o motivar a otras personas a decirles, sé quién realmente eres, y quienes realmente somos es amor, y no podemos dejar de lado eso pensando que no es importante, porque es lo más importante. ¿Por qué no podemos conducirnos con amor y compasión hacia nosotros mismos y las gentes que nos rodean? Fíjate lo que mencionas, ¿no? Si me interesa guardar las apariencias, ¿qué hay de fondo? Desde mi punto de vista es una idea, no digo que así aplique para todos, pero a mí me suena a que hay temor. Total. A que si me abro, me juzguen, no me acepten, me hagan un lado. Entonces, si el miedo está por encima, no puede aparecer el amor del que hablabas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esas personas que han venido de fuera, que sienten que los yucatecos los excluimos o que somos difíciles, yo lo digo abiertamente, yo creo que es así. A mí me parece un engaño decir que los yucatecos somos personas cálidas y amables. No, sí, en forma sí, pero entre nosotros también hay ese rechazo, esa exclusión, y eso lastima a las personas, lastima a la sociedad, afecta. ¿En qué momento vamos a despertar? Porque los números son muy claros y son fríos, o sea, no nos están engañando. Aquí la situación está en deterioro en cuanto a salud mental, que como lo explicó Hugo, pues es un bienestar integral, y cuando hablamos de eso yo creo que estamos un poco lejos de estar en el lugar donde podríamos decir que estamos bien. Y bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Hugo, la gente seguramente algunas personas querrán recibir ayuda. ¿Dónde te pueden encontrar? A través de Facebook me pueden encontrar, estoy como SIC Hugo Munguía, o también me podrían contactar por la vía del correo electrónico, que es hmguizar@gmail.com. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar para poder terminar el podcast y ya despedirnos de nuestra gente que está en pantalla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un programa por demás interesante, por demás enriquecedor. Yola, gracias por contactar a Hugo. No, al contrario, qué bueno, ¿verdad? Que tengo esa gran ventaja de conocer a su familia, que son personas tan inteligentes, tan amorosas. No, ha sido una bendición, ¿no? Una apertura de mente, y creo que, Hugo, manifiestas ese vínculo entre ciencia y espiritualidad, que yo creo que muchos lo necesitamos. No podemos hacer una oda a la ciencia, ni podemos solamente pensar que todo es
mera intuición, es una mezcla, ¿no? Porque somos seres humanos y creo que has podido hacer esa contribución al programa y te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Mil a gracias ustedes por haber estado por la con invitación. nosotros. Vamos entonces nada más a cerrar con esto. Ya estamos aquí en pantalla. Así Gente, no sé, yo ahorita creo que Sí. vi por ahí que habían unos mensajitos. Sí, muchas gracias, muchos seguidores de Hugo. Diana Guizar, hermosa, gracias por vernos. Evelia Ramos, muy interesante tema, felicidades, gracias Evelia. Gabriela, saludos y besos, Gavita y Yolita, gracias, muchas gracias. Félix Parra comenta, lamentablemente creo que hasta el momento no se han promovido medidas que pudieran ayudar a la gente durante la pandemia para lidiar emocionalmente ante los temores, restricciones, incluso con las pérdidas de vida que mucha gente ni puede velar por sus familiares para desahogarse. Ojalá alguna dependencia relacionada con el tema de salud mental pueda crear y fortalecer programas que abarquen estos temas. Efectivamente, Félix, y es lo que ha platicado Hugo, ¿no? Que desafortunadamente en lo económico, en lo político, en lo social, estamos todavía en pañales y no hemos abordado de manera correcta este fenómeno del suicidio, ¿no? Y pues ojalá y que pues esto también sea un parteaguas, ¿no? Para más que nada nosotros preguntarnos y tomar conciencia, ¿no? También yo creo que es muy importante que pues reconocer que no siempre tenemos la respuesta y que a veces no podemos solos. Entonces, el dejar de estigmatizar, porque yo siento que igual el tema de la terapia, de la consulta, se ha tornado de que solamente es para los que están locos o los que no pueden lidiar, pero es que realmente es parte de también nuestro crecimiento y nuestra evolución, el pedir ayuda, el contar con profesionales como Hugo, que nos ayudan en ese camino en donde desafortunadamente a veces nos sentimos como si fuéramos caballos de carroza, que no podemos ver hacia otro lado y poder ampliar nuestra visión y ver que lo que vemos no siempre es real, ¿no? Entonces, ojalá puedan compartir este programa y realmente eso, el concientizarnos, el poder reconocernos a veces que no tenemos las herramientas para poder salir adelante, sobre todo en estos tiempos. Ojalá que este programa haya sido de gran ayuda y que nos permitamos eso, ¿no? El poder, pues ahora sí que analizar como sociedad y desde mi trinchera cómo puedo contribuir para que esta situación pues se maneje de la mejor forma posible para el bien común de todos, ¿no? Así es. Hugo. Mil gracias, Hugo. Gracias por tu presencia, esperamos que pronto puedas regresar y gracias a la audiencia porque pues estuvo con nosotros y por favor, como dice yo, la compartan porque creo que lo que nos ha dicho Hugo a lo largo de toda esta emisión ha generado, al menos a mí, me ha permitido entender mejor y me ha permitido abrir un poquito más mi conciencia acerca de qué estamos haciendo a nivel colectivo. Así que mil y mil gracias a todos, les vemos la próxima semana anunciando un pequeño cambio porque no vamos a estar en sábado, ya les avisaremos qué día. Un beso para todos. Gracias. Gracias.